Bien, buenas tardes, bienvenido a otra edición más de los Encuentros Humanidades y Filosofía. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la filosofía española actual. Y uno de los grandes filósofos es Manuel Fernández Lorenzo. Aquí tenéis su primera obra que recopila estudios, ¿no? Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por lo de grande. Bueno, yo trato de ser ecuánime y acertado. Es de los que desarrollan no solamente a Bueno, sino que a Eugenio Trías, a Ortega y Gasset, a todos los grandes filósofos españoles y sobre todo el kantismo, a Schelling, a la filosofía europea clásica, idealista, y también unir todo ello con la psicología, con la ciencia como Piaget, ¿no? Y con muchos otros que le dan mucha importancia a las manos, a la inteligencia humana que procede de las manos, de las manos. Bien, y con nosotros también se encuentra José Sánchez Tortosa. José Sánchez Tortosa, un gran filósofo, también sobre todo de la educación. Últimamente, buenas tardes. Hola, encantado de estar aquí otra vez más, Antonio. Muy bien. Manuel. Pues estaba diciendo que, presentando, una pequeña presentación, este es uno de los libros que recoge mucha filosofía suya ya dada en clase en la cátedra de Oviedo, de Historia de Filosofía. Su tesis doctoral, como los que les gusta la filosofía ya sabrán, no he traído el libro porque el libro últimamente hubo una pequeña inundación en mi biblioteca. Bien, pues aquí se puede ver bien. Tienes que hablar para que salga, Manuel. Es la última orilla, Introducción a la filosofía tardía de Schelling. Es un libro que se publicó pues hace ya bastantes años. El año 80 en el 89, era yo muy joven, sí, como veis aquí en la foto. Sí. Pero es mi tesis doctoral. Es mi tesis doctoral en la que yo, una vez que entré en la escuela de Bueno, porque yo me formé en la filosofía de Bueno y realmente todo lo que hago son desarrollos de esa filosofía, aunque claro, yo he leído a otros filósofos, no he leído solo a Bueno, estoy influido por Ortega y Gasset, estoy, como tú decías, estoy en la filosofía alemana, por circunstancias tuve que formarme también en la filosofía alemana, por Schelling, por el idealismo alemán de Fichte, luego el marxismo en general. Es decir, tengo una serie de influencias que también la obra de Piaget, que es un psicólogo, pero Piaget no es solo un psicólogo, él trata también de ser un epistemólogo, ¿no? Una especie de filósofo, y que además influyó mucho en Oviedo, porque yo cuando entré en el departamento entonces estaban haciendo varias tesis doctorales dirigidas por Gustavo Bueno sobre Piaget, que estaba de moda entonces, en los años 70, estaba traduciéndose a Piaget al español y lo íbamos leyendo, y las tesis de Pilar Palop, que era una discípula de Bueno, o también de otros profesores que se fueron después a la Universidad de León, que habían hecho catedráticos en León, en la universidad, no me acuerdo ahora el nombre de los dos, que eran marido y mujer, habían trabajado sobre Piaget. Es decir, Bueno tiene también un conocimiento de Piaget que influye en su obra. Después, Bueno, yo leyendo a Piaget después detenidamente me di cuenta que muchas cosas de las que decía Bueno ya las había dicho Piaget, ¿eh? Es decir, que Bueno a veces critica a Piaget, pero no reconoce la influencia quizás que recibió. Por ejemplo, la famosa tesis que entonces se discutía de si había una lógica dialéctica o no, o la lógica era solo formal, unos debates que hubo en los años 70. Y el marxismo, pues los soviéticos decían que había una lógica dialéctica que era alternativa. Bueno empezó a decir que no, que la lógica formal lo que había es que en el ejercicio era una lógica dialéctica, pero no se podía representar la contradicción. Estas ideas están en Piaget. Sí, es curioso que en el volumen 5 de la teoría del cierre categorial se cita 3 veces nada más a Piaget. Gustavo Bueno cita solo 3 veces. Está bueno, porque yo creo que él se opuso a Piaget con razón, en que Piaget pues quería reducir la epistemología a ciencia y quiso hacer, aparte de la teoría del conocimiento de Piaget, que es novedosa, a mí me parece la primera teoría operatiológica del siglo XX,
Y, sin embargo, al pasar a explicar la ciencia, porque Piaget también pretendía explicar las ciencias, hacía unos congresos en Ginebra, cuando recibió el apoyo de la Fundación Rockefeller y todo, hacía unos congresos, pero claro, él decía que las ciencias eran tan complejas y eran tan variadas que solo cabía un enfoque multidisciplinar. Y entonces invitaba allí a unos lógicos, matemáticos, a que hiciesen el análisis de la ciencia. Pero claro, de ahí salía un pupurri, no salía nada. Entonces, bueno, es el que se da cuenta de que la ciencia no es un análisis multidisciplinar, sino que es un análisis filosófico. Hay una tradición, y es la filosofía la que tiene que decir lo que es la ciencia. Pues eso es lo que dice Kant también. Dice, la única pregunta que no nos puede comer la ciencia nunca, porque claro, Kant se dio cuenta que las ciencias iban comiendo el terreno en la física, en las ciencias iban comiendo el terreno a los filósofos, pero Kant dice, hay una pregunta que no puede responder la ciencia nunca en tanto que ciencia, que es la pregunta, ¿qué es la ciencia? Y Kant empieza a responder algo que es las matemáticas, pero muy poco, ¿no? La teoría de la ciencia es más bien del siglo XX, siglo XIX, con Augusto Comte empieza, pero luego el siglo XX, y Gustavo Bueno se da cuenta de que es la filosofía, y por eso hace la teoría categorial, pero que es una teoría que es, yo la llamo operatiológica, porque está inspirada en el cierre de las operaciones, que eso sería lo que decía Piaget, ¿no? Cuando un niño tiene la idea de espacio, por ejemplo, dice Piaget, no es una idea mental, Piaget se tomó las ideas de un matemático francés, ¿no? El grupo de los desplazamientos de Poincaré. Poincaré decía que un niño tiene el concepto de espacio cuando se desplaza, y al desplazarse coordina los desplazamientos creando un grupo algebraico y tal, que es una estructura cerrada, operatoria. Entonces esa idea Piaget luego la aplica a todo, porque dice, así como tiene la idea de espacio, pues para saber cómo un niño adquiere la igualdad de masa o la idea de cantidad, pues tienes que recurrir a las operaciones, que eran manuales, porque eran corporales, no son operaciones mentales. Todo esto es el genio de Piaget. A mi juicio fue genial darse cuenta de que los conceptos no eran mentales, como pensaba Fichte o Kant, ¿no? Que no era la conciencia, sino que era el individuo como un ser vivo, biológico, en relación con un medio y tiene que operar. Esta idea pasa, bueno, todo esto pasa, bueno. El mérito que tiene, bueno, a mi juicio respecto de Piaget es que, bueno, sí hace una teoría de la ciencia mejor que la de Piaget y que puede competir con las que había del positivismo lógico al que también se oponía Piaget. Piaget decía que el positivismo lógico todavía creía en el dogma del empirismo, que eso era un mito. Y Piaget se da cuenta de que la explicación del conocimiento no tiene que ver tanto con las sensaciones, los atómicas y todo esto, sino con las acciones. Empieza a estudiar. Como ya estableció Fichte, ¿no? Sí, entonces, claro, yo ahí me di cuenta que Piaget, que curioso, Piaget no cita a Fichte prácticamente. Y fue profesor de filosofía de joven, él dio clases pero sí, conoce muy bien a Kant, a Platón, a Hegel, pero a Fichte no. Yo creo que si lo hubiese conocido, se hubiese dado cuenta que la tesis central de Piaget, de que el origen del conocimiento está en las acciones, eso es Fichte el que las pone, no Kant, es Fichte, ¿eh? Y yo descubrí en Fichte que no era un mero filósofo intermedio entre Kant y Hegel, sino que Fichte había profundizado mucho más que Kant en el asunto del conocimiento. Lo que pasa es que lo hace de una forma idealista, porque Fichte está hablando del yo, de la conciencia, el yo interior, es una psicología que hoy llamamos pues una psicología que no metafísica, ¿no? Pero claro, Piaget ya parte de una psicología de la conducta externa del individuo y entonces, claro, tiene una base más positiva, diríamos, para decir lo que es el conocimiento. Y entonces, ahí es donde me di cuenta de la importancia de Piaget para estos temas. Pero todo esto venía en relación con bueno, ¿no? Yo, si me puedo referir a cómo empecé yo a desarrollar todo esto, porque yo al principio era un discípulo de Bueno, me había formado en su filosofía, la apliqué en la tesis doctoral, en la obra sobre todo Ensayos materialistas, que es las dos primeras obras de Bueno fundamentales son el papel de la filosofía al conjunto del saber, que ahí está un poco en germen lo que hará después, y Ensayos materialistas. Ensayos materialistas son de ontología.
Pero cuando se publicó Ensayos Materialistas, en el 71 creo que fue, pues me llamó la atención que apareció una crítica en Madrid de esta obra, rara, porque lo que nos pasó a nosotros durante años, hasta que Bueno empezó a ser mediático, cuando empezó a ir a Gran Hermano y todo eso empezó a salir, pues que en Madrid no lo citaban a Bueno para nada, es que lo ignoraban, no sé si era deliberado o no. Entonces cuando aparecía una crítica y estábamos como buscando, y apareció una reseña de Ensayos Materialistas de Fernando Savater en la revista Triunfo, que era una revista entonces que dirigía Aro Teglen, que era una revista así de la izquierda, que leíamos, y de esa reseña, que era una crítica, hizo una crítica a esta obra, me quedó grabada una pregunta que hace ahí Fernando Savater. Que Fernando Savater dice, bueno, todo esto está bien, pero ¿por qué hay 3 géneros de materialidad y no 7? Y no 7. Sí. O entonces, 43, claro, o 43. Sí, entonces, bueno, contestó, o no sé si fue Villarpeña el que contestó, de bueno, hay en los propios ensayos, si vemos a Hegel o vemos a Spinoza, o vemos, parece que todos hacen esa división, ¿no? Que dividen en 3 tipos de la naturaleza, el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo, todo esto de Hegel se podía decir, bueno, toda esa tabla queda bueno en el libro, ahora mismo no lo tengo aquí, pero claro, el problema es que eso no es una deducción, no es una explicación, es un argumento de autoridad, porque es decir, como lo hace Hegel, pero claro, si Bueno dice, él aspira a construir un sistema, claro, yo esto me di cuenta por todas las discusiones de Fichte y Hegel, que es un sistema y porque cómo se hace un sistema filosófico que tiene que estar fundamentado, no se puede, que partía un poco de la idea de Descartes, que esto empieza en la modernidad, que hay que partir de un fundamento para después ir de ahí razonando y obteniendo toda la construcción del sistema. Y eso es la idea de Fichte, sobre todo. Entonces, yo me di cuenta que Bueno no justificaba esto, no deducía. Había una idea interesante sobre la materia, que la materia ontológico general, que decía, bueno, que se oponía al marxismo porque no era un monista, sino que no era la materia física, sino que era una materia... Pluralista. Y entonces, claro, el problema que después le reprocharon algunos es que, claro, él hace un uso de la materia ahí que es análogo, porque dice lo mismo que hay una materia física, hay una materia psicológica, hay una materia M3, pero claro, esa analogía llevaba también a un equívoco, porque los materialistas nunca se reconocían en el materialismo de Bueno, porque decían, ¿pero qué es esa materia interior? ¿Eso qué es? ¿O es? Y claro, últimamente oí a Escotado decir una cosa que me pareció interesante, y a Escotado le preguntaron, ¿usted admite el materialismo de los ensayos? Dice, si entendemos en vez de por materia realidad, lo admito. O sea que la palabra materia, tal como lo utiliza Bueno ahí, es equivalente a la realidad, algo real. Como pasa en castellano, tú puedes decir en castellano la materia de un poema. Pero claro, la materia de un poema no son las letras, ¿no? Es el asunto. Claro. Entonces, si usas el término materia en ese sentido, pero es como equivalente a realidad. Entonces, el problema estaba en que, además, Bueno, desde la materia no puede deducir nada. Porque si la materia ontológica es el fundamento al que llega en el regresus, sería el fundamento del sistema. Pero claro, el mismo Bueno dice que de la materia no puede deducir después el mundo, porque hay un hiato. No sé, hay un dialelo, dice él, ¿no? Y entonces, sí. ¿Qué pasa? Pues que no puede justificar porque hay 3 géneros. Esa pregunta a mí me obsesionó. Llegué a resolverla antes que Bueno, no lo escribí, que la resuelve Bueno, pero ¿cuándo la resuelve? 20 años después, cuando escribe un artículo para una enciclopedia alemana, Materia, un libro muy pequeño, un artículo, ahí dice, bueno, ¿por qué hay 3 géneros de materialidad? Dice, porque en la operación más simple hay 3 componentes, que son términos, operaciones y relaciones. Entonces, si términos es M1, operaciones es M2. Operación M2 y relaciones ya M3. Entonces ahí está deducida, claro, ahí está deducida, pero tardó 20 años.
Yo me di cuenta antes, se lo comenté a Julián Verdal alguna vez, lo que pasa es que no lo escribí. Así como alguna otra vez yo ya anticipé alguna idea de Bueno, porque mi propósito no era aprenderme a Bueno y repetirlo como un lorito, sino buscar problemas, no un enfoque crítico, donde Bueno no respondía. Y eso lleva mucho tiempo, ¿eh? Darse cuenta de los problemas y encontrar la respuesta. Es un poco eso que decía Einstein, ¿no? Decía, lo importante es no pares de preguntar, ¿no? Esta es la posición que yo tomé. Esta posición, pues claro, es ingrata porque te ves que a lo mejor pasa tiempo y no tienes nada, ¿no? Y otros están repitiendo. A mí no me bastaba con repetir lo que decía Bueno, sino que yo vi problemas. Ese problema vi porque él no había un sistema bueno, no estaba bien fundamentado. Para mí un problema central de Bueno fue el problema de la fundamentación del materialismo filosófico. Entonces, Bueno encuentra una fundamentación, una deducción. En esta obra, que son 20 años después, la obra de Bueno es muy larga, son 40 años de creación. Entonces, ante una obra tan larga no puedes quedarte en el principio. Hay una evolución, Bueno fue cambiando. Y yo sostengo que hay una segunda época de Bueno, que es cuando hace la teoría de la ciencia, en la que el papel de las operaciones y del sujeto operatorio pasa a primer plano. Y entonces ahí pasaría la nosología a ser... Entonces, claro, el mismo Bueno se dio cuenta de esto, que él tenía el proyecto de construir una noetología, dice, ¿no? Pero no lo hizo. ¿Qué es una noteología? Pues era esto, es decir, una teoría del conocimiento de la que tú puedas buscar el fundamento para deducir la ontología y tal. Y eso no lo hizo. Yo creo que yo me propuse hacer eso. Y me di cuenta que había muchos elementos para hacerlo en Piaget, por ejemplo. Pero sobre todo me di cuenta que así como Bueno, por ejemplo, cogió como modelo de la ontología a Christian Wolff, cuando hace, para Bueno, Wolff es la ontología moderna, es decir, metafísica general, metafísica especial, en tres. Entonces, Bueno hace una especie de traslación de esa estructura y en vez de utilizar Dios y eso, pues dice M1, M2 y M3, ¿no? De tipos de realidad. Yo me fijé que en la cuestión del conocimiento había el filósofo que había hecho una estructuración impecable era Fichte, con la teoría de los 3 principios de conocimiento de Fichte, que es el origen de toda la obra de Fichte, que yo lo tenía que exponer en clase, entonces me dediqué pues no solo a exponerlo, sino pasé años leyendo a Fichte e investigando, porque es un autor abstruso, complejísimo, ¿no? Es uno de los peores filósofos que te puedas encontrar a la hora de tratar de ver qué está diciendo. Es muy complicado. Fichte mismo decía que en su época no lo entendía, que pasarían 100 años. Yo creo que pasaron... Bueno, de Heidegger están diciendo que están traduciéndolo ahora al alemán. De Heidegger sí. Que están traduciéndolo al alemán. Bueno, yo creo que yo entendía a Fichte gracias a Piaget. Y de hecho escribí un libro que se llama Meditaciones Fichteanas en el bicentenario de la muerte de Fichte, que fue el 18, me parece. No, el 14, el 14. Publiqué este libro que era un poco... Y en él lo que hago es una interpretación de Fichte relacionándolo con Piaget. Encontré que había... La relación es que los dos dicen que el conocimiento tiene su origen en la acción. Y lo que hay que investigar son las operaciones, las acciones de los sujetos. La diferencia que en Fichte es el yo, que es una conciencia. En Piaget es un sujeto biológico que está en un medio, es completamente distinto. Tiene más que ver con el vitalismo que con el idealismo. Fichte es idealista. Entonces eso me abrió la puerta a lo que llamo el pensamiento hábil, porque entonces también me di cuenta de que Bueno, a su vez, desarrolla una idea de lo que es un sistema cuando analiza la obra de Newton, de los 3 principios de Newton, en el sentido de la vida, por ejemplo. Ahí hay algunas cosas que dice, bueno, ¿por qué Newton consigue cerrar la física clásica? Porque establece una estructura operatoria de 3 principios, el principio de inercia, el principio de la fuerza y la masa, el principio de acción y relación, y entonces dice, y entonces, Bueno, relaciona eso con la nosología, dice el principio de los términos, el principio de las operaciones, el principio de las relaciones. Y Bueno también quiere extender esta estructura en ese libro a los principios de la Revolución Francesa. Dice,
libertad, igualdad, fraternidad. Entonces dice, aquí hay parecido a Newton, lo que pasa que, claro, como no es una materia cuantificable, pues no hay una eliminación de las operaciones tan perfectas, pero es un cierre postulatorio, dice. Entonces yo me di cuenta que Fichte había hecho un cierre postulatorio y que el primer principio de Fichte, el yo opone al yo, era el principio de los términos. El yo se opone al yo es el principio de las operaciones. Y luego el tercer principio de Fichte, donde deduce todo el conocimiento, es el principio de las relaciones. Entonces, a partir de ahí es donde empecé a ver que el primer principio de Fichte, que dice Fichte es el yo, que es autónomo, encontré que Piaget los pone de otra manera. Dice, no, el yo no es autónomo. ¿Por qué? Porque es un sujeto vivo que depende de un medio, no puede vivir. Pero entonces, ¿qué? Dice, no, pero la capacidad es la autorregulación. El yo, el sujeto corpóreo vivo, autorregula su... Y entonces en los animales, pues, entonces aplica la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Que es el gran cambio con respecto al idealismo alemán, ¿no? Que todo viene de la evolución. Entonces Piaget ahí dice que entonces, si es la autorregulación, cuando miras el conocimiento humano, yo intenté explicar lo que es la racionalidad humana en el libro ese, La razón manual, que era el proyecto de la notología de Bueno, porque dice que habría que explicar una teoría sobre la racionalidad humana en general, no solo la científica, también la estética, sí. Entonces ahí es donde yo me di cuenta, llegando a una conclusión parecida a Fichte, que es las manos, es el fundamento, no el yo, la autoconciencia, como dice Fichte, no las manos. Y entonces, este sería el primer principio, ¿no? Y de ahí después, a partir de las manos, entramos en relación con el medio. Y entonces, claro, cogía los textos de Heidegger, del hombre es un ser a mano, que no está mirando, que lo primero es el estar en el mundo más que el ser, estar a mano. Todo eso me vino bien. Y entonces ahí es donde intenté desarrollar una fundamentación que sería lo que Bueno habría pensado con la notología. No sé si Bueno lo haría así o no. Porque, de hecho, Bueno no me dijo nada. Yo nunca tuve discusiones teóricas con Bueno, a diferencia de otros discípulos en que hubo... No, mi problema con la escuela pues, fue de tipo administrativo, por cuestiones político-administrativas, que bueno, pues yo soy leal a Bueno, pero no soy servil, ¿no? no me privo a cualquier decisión. Entonces eso pues me apartó. También yo, por mi forma de ser, tengo la tendencia al aislamiento, ¿no? Y a la reflexión individual, mi forma de ser. Hay otra gente que prefiere pues trabajar en equipo, discutiendo, haciendo seminarios. Mi forma de ser es esto, ¿no? Entonces, por eso también yo me aislé un poco de la escuela, y entonces es donde fui publicando, claro, con poca ayuda, claro, al aislarte de la escuela ya no tienes esa propaganda que te pueden dar. Y como el resto eran antibuenos, si los antibuenos, si no te pasas a ellos, pues tampoco estás en el limbo de los justos, ¿no? Y es un poco el desarrollo de mi obra ha sido ese, ¿no? Todo esto. Pero la idea es fundamentalmente problemas de fundamentación. ¿Cómo se puede fundamentar el materialismo filosófico? Entonces ya deja de ser materialismo filosófico, habría que llamarlo de otra manera. Por eso yo lo llamé pensamiento hábil, que es un nombre de circunstancial que tuvo que ver, también se podría llamar la filosofía de las manos, o se podría llamar la filosofía operatiológica, para contraponerla a la filosofía fenomenológica, ¿no? Por ejemplo, eso que hablabas antes, porque Piaget considera que Husserl todavía está en un plano puramente descriptivo, mientras que Piaget desarrolla una teoría constructiva, constructivista del conocimiento, como Bueno, ¿no? Entonces, claro, si es constructivista no puedes hacer meras descripciones, tienes que construir. Entonces ahí pues es diferente. Se podría llamar filosofía operatiológica. La llamé así porque fue como una ocasión de un congreso que hubo en Oviedo en los años que se empezaba a desarrollar esto, que vino el famoso filósofo italiano Gianni Vattimo. Vino a dar unas conferencias y entonces a mí me invitaron y dijeron, vamos a hacer una especie de mini congreso aquí para que hables más allá del pensamiento débil, ¿no? A mí el pensamiento débil me parecía un bluff, ¿no? Pero entonces ahí pues se me ocurrió decir, pues el pensamiento ni débil ni fuerte, sino hábil, ¿no? Y ahí salió la fórmula, pero es puramente casual. Porque había que, yo creo que lo que había que, como dicen los franceses,
il faut penser les habilités, ¿no? Es necesario pensar las habilidades. En las habilidades que no estaban investigadas filosóficamente, estaban investigadas en la psicología o tal, pero reflexionar sobre qué es la habilidad y por qué en la habilidad está nuestra libertad y no en la pura autonomía, como dice Fichte, ¿no? La habilidad implica siempre una relación con un medios fines. Entonces, de ahí salió todo esto y, en fin, con esto yo... Luego también hay otro aspecto que yo traté, que es la teoría de la historia, de la filosofía, que también me encontré críticas a Bueno e intenté hacer cambios con lo que llamé la teoría vital de la historia de la filosofía, que están algunos artículos, pero en fin, sobre esto ya no me voy a extender. A ver, José Sánchez Tortosa, ahora te vemos. ¿Quieres preguntar algo, comentar algo sobre sí, me gustaría... la filosofía del pensamiento hábil o la filosofía de las manos? Sí, me gustaría hacer sobre todo alguna consulta porque, bueno, es tan sugerente todo lo que Manuel nos ha comentado. Entonces, bueno, un par de cuestiones. Con respecto al pensamiento de Piaget, mi conocimiento de Piaget es, digamos que, bueno, se restringe, digamos, al plano de los psicológicos y de la psicología y la educación. De hecho, en la revista Icasia salió antes de verano un número especial sobre educación y yo ahí hice un texto tratando de ver digamos, la situación actual de la educación a gran escala en momentos pandémicos y cuál puede ser el futuro de la escuela. Y por ilustrar la fundamentación filosófica que se requería para ese análisis, yo hacía una contraposición precisamente entre una contraposición triple, sin entrar en más supersticiones, entre Santo Tomás, Piaget y Bueno, precisamente, ¿no? Para ver esos tres enfoques, ¿no? Hay que matizar mucho, hay que concretar mucho, ¿no? Las posiciones de Piaget. Y además recuerdo, yo lo recuerdo, habérselo oído a Bueno en una conferencia. Yo no recuerdo haberlo leído, no sé si lo tiene citado en algún lugar, pero sí recuerdo vivamente escucharle citar a Piaget precisamente con respecto al aprendizaje de la geometría en los niños, ¿no? Y creo que la fórmula es que a un niño se le atara de manos y no pudiera manipular sólidos, sencillamente no aprendería geometría, ¿no? Y eso enlaza directamente, claro, con toda la teoría de Bueno del carácter operativo de los sujetos en el plano del conocimiento. Lo que me parece es que Piaget se queda, digamos, anclado en una clave que no está lo suficientemente fundamentada filosóficamente o que sí está desarrollada psicológicamente, que es el papel del interés. Digo, en el plano de la formación del niño y sobre todo aplicado al ámbito de la educación. Pero bueno, no sé si ahí Manuel tiene sobre todo algo que objetar o que matizar, pero ahí es donde yo veía digamos, la diferencia o la crítica que el materialismo de Bueno le podía hacer a Piaget. En el sentido, en este caso, hablando de la posición de Bueno, en el sentido de que el interés acaba siendo, pues es una especie de autorreferencial, mientras que la explicación materialista tanto del conocimiento como en este caso de la enseñanza tiene que ver con la racionalidad que él llamaría M3 de las instituciones. Y a mí me parece que es donde está una de las claves más fértiles, ¿no? de la crítica que Gustavo Bueno podría hacerle a Piaget, pero ya digo, en ese punto concreto. Con respecto a que está vinculado a esto también, ¿no? Pero bueno, sería largo desarrollar el nexo, ¿no? Pero el problema de los tres géneros de materialidad incide en esta cuestión. ¿Por qué tres y no otros, no? Creo que es en ensayos materialistas donde Gustavo Bueno hace, aparte de la tabla clasificatoria en la que hace un barrido bastante exhaustivo, ¿no? A lo largo de la historia de la filosofía, pero cita, por ejemplo, los tres estados de la realidad, diríamos, en la tradición escolástica, ante rem, in rem, post rem, ¿no? Pero yo en algún momento pensé si no podía quizá tener que ver, y yo esto tampoco se lo he leído a él, o sea que si él lo ha mencionado, que no me extrañaría, pues yo no lo tengo localizado. Bueno, dos referentes. Primero,
las tres funciones del alma platónicas. Y digo que eso podría tener cierto interés porque precisamente las tres funciones del alma platónica estarían vinculadas con tres dimensiones de la realidad, pero tres dimensiones de la realidad que solo pueden asumirse a la escala de lo humano, precisamente, es decir, del sujeto operatorio racional. Por ahí podría haber una. Y la otra, me parece mucho más compleja, la ha abordado de manera exhaustiva Vidal Peña, es en la ontología de Spinoza, cuando Spinoza hace precisamente la diferencia entre ontología general, especial, la sustancia infinita y también los atributos de la sustancia, que Spinoza explícitamente indica que son dos a la escala de lo humano, de nuevo, porque en tanto que sustancia infinita serían infinitos. No sé si eso puede ser, digamos, referentes, bueno, que pueden ayudarnos, digamos, en el desbroce de estas cuestiones. Pero Spinoza tampoco los deduce, porque como dice Vidal Peña, dice Spinoza, hay pensamiento y extensión, pero no lo deduce de la sustancia. Entonces, el primero que deduce esto es Gustavo Bueno, a partir de, pero tiene que introducir una teoría del conocimiento nueva, que no es la epistemología sujeto-objeto, sino que es una operatiología, como llamo yo, que implica tres componentes y que pone el ejemplo de un primitivo que talla un hacha achelense, ¿no? Y entonces, como dice, las operaciones, cómo va saliendo ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que Bueno sí encontró la deducción. Pero el problema es que no siguió, no desarrolló esto. Entonces, su sistema, pues, yo creo que tiene esos problemas, ¿no? No se puede tomar como un sistema porque hay que arreglar la fundamentación, que hay que tratar de establecerlo de una forma a partir de la gnoseología, que a su vez, como Fichte ya sabía también, la gnoseología implica una ontología, no es que sea, hay una relación dialéctica, es decir, como el propio Bueno dice. Luego, sobre lo que dices de Piaget, a mí me llama la atención que el propio Piaget decía que él no había escrito nunca nada sobre pedagogía. que porque le aplicaban, que claro, fueron los pedagogos después los que utilizando las teorías de la psicología empezaron. Entonces Piaget un poco se lavaba las manos sobre lo que hicieron con sus teorías pedagógicas, que él debe tener algún prólogo, algún libro de esos hablando de pedagogía, pero no tiene estudios a fondo. Entonces, claro, lo que dice Bueno, pues yo creo que sí, que puede tener razón, es decir, que Piaget pues no había captado el problema institucional, ¿no? Las instituciones que además en esta filosofía de Bueno están ligadas a las manos, porque la idea de las normas, las instituciones suponen normas. ¿Y dónde salen las normas? De cuando empieza la técnica a tallar un hacha. Hace poco en algunos... leí un artículo que me mandó un alumno mío que estaba por ahí por Alemania, que están los ingleses y por ahí investigando esto, ¿no? Que dicen ¿de dónde surgen las normas? Entonces empiezan a decir, no surgen en los animales, tiene que ser una operación suficientemente compleja como tallar un hacha para que te salga bien y entonces que no se desvíe. Entonces ahí empiezan las normas técnicas, que después eso traslada a las normas sociales, todo el sentido de... Y entonces el hacha, y eso es una institución, como dice Bueno, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido creo que eso ahí no está en Piaget, ¿no? Piaget, yo creo que por ahí no se metió. A mí lo que me interesa más de Piaget es la psicología, porque pone ejemplos muy brillantes de cómo un niño con las operaciones, que yo lo explico mucho en clase porque los alumnos entonces ven muy bien todo esto, que es una puerta de entrada a la teoría de las operaciones de Bueno, del cierre categorial. Si no conoces la base de la psicología de Piaget, no puedes entender qué es eso de las operaciones. Con un niño se ve muy bien cuando dice Piaget, ¿de dónde vienen las ideas lógicas de los niños, ¿no? Dice, las clases, pues dice, de la colección de objetos. Los niños empiezan a coleccionar fichas azules, blancas, y les dice, vete haciendo, van construyendo la idea de clase. Es decir, las ideas lógicas de Piaget derivan, no vendrían como un Kant, no serían a priori, sino que suponen una construcción, lo mismo que todas las matemáticas. Piaget dice que las matemáticas son construidas. Ahí hay una idea también que encaja con lo que dice Bueno, cuando Bueno dice que hay un dialelo ontológico, que tú no puedes a partir de la materia ontológica general deducir el mundo. Con toda esta doctrina del hiperrealismo que ahora están discutiendo, implica estas polémicas, implica cosas que ya decía Kant, ¿no? Decía Kant, nosotros cuando imaginamos la Tierra en la época antes de que existiesen los hombres, en el Precámbrico,
dice Kant, hay un truco, porque en el fondo tú estás haciendo una representación, pero como dice Kant, como el sujeto siempre acompaña a todas las representaciones, tú estás allí. O sea, no es objetivo, ¿sí? Y eso es lo que dice más o menos Bueno. Lo que pasa es que Bueno desarrolla esta doctrina del hiperrealismo pues de una forma más compleja que Kant y en la teoría del cierre categorial y tal. Entonces, claro, ahí hay un diálogo. Lo que dice Bueno es que siempre hay que suponer el sujeto vivo, si no, no puedes. El sujeto vivo siempre acompaña a todas las construcciones científicas. Que ahí lo explicaba muy bien cuando en un artículo que tiene muy brillante, que es sobre una clasificación de las ciencias, él critica la clasificación de las ciencias de Augusto Comte, la piramidal, ¿no? Porque dice que es estática. Cuando Comte pone las matemáticas debajo, luego la física, la química, una pirámide que se va estrechando, eso es una imagen estática. Las ciencias forman un círculo que es que si tú quieres explicar la psicología, tienes que ir a las bases biológicas de la conciencia, que suponen la bioquímica, la química, la física. Cuando llegas a los átomos, sin embargo, dice Piaget, los átomos no son pura física, hay matemáticas. Un átomo es una construcción. Entonces, ¿las matemáticas dónde salen? No salen de la naturaleza, como la física. Suponen un sujeto que las inventa. Entonces, vuelves al hombre. Y tienes que ir a la psicología para explicar las matemáticas, que es cuando dice Piaget cómo se explica el concepto de clase o muchos conceptos matemáticos, pues son construidos por el sujeto. Hay que suponer un sujeto que coordina las acciones y va construyendo unas estructuras cerradas, que son las estructuras matemáticas y lógicas. Entonces hay un círculo, dice Piaget, ese círculo, sin embargo, no es vicioso, es virtuoso. ¿Por qué? Porque cuanto más avanzas, más conocemos la red, pero nunca podremos salir y ponernos en un punto de vista objetivo, el punto de vista de Dios, ¿no? Y como hacen muchos chicos ahí que se ponen en el punto de vista del átomo primero que hace la explosión y después pura metafísica. Piaget, por ejemplo, y Bueno sigue esta idea. Entonces yo por eso introduje también la idea de que entonces habría que definir esta filosofía como una especie de vitalismo. Pero no es un vitalismo irracional, es un vitalismo racional, como decía Ortega. Un racio vitalismo. Bueno, lo llama antrópico, ¿no? Porque claro, hay un vitalismo bueno, que es anantrópico. ¿Y por qué? Porque supone el sujeto, como dice Ortega, el sujeto humano, la vida humana. Ortega insiste mucho que su vitalismo no es un vitalismo de la biológico en general, del hombre como un animal, sino con la vida humana. Entonces yo introduje también estas ideas. Quizás la mejor forma, por eso en Bueno se puede conectar con Ortega en muchos aspectos, en otros no. Luego con la teoría política no. Por ejemplo, que Bueno ha cambiado se ve muy bien en las ideas políticas, más que en las ontológicas o las teológicas, ¿no? Porque en Bueno hay un primer Bueno que es marxista, que se aproxima compañero de viaje del Partido Comunista en aquellos años, ni me acuerdo. Sin embargo, después critica, después de la caída de la Unión Soviética, claro, también había que decir por qué no lo hizo antes, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, que decía, es que no se podía hacer antes, no se podía. Porque, bueno, se podía haber hecho. Había gente, Ortega, por ejemplo, nunca apoyó el experimento soviético. Decía, quizás sea un experimento moral o lo que tú quieras, pero dice Europa eso no triunfará jamás, porque Europa está basada en la libertad individual, que viene del cristianismo y todo esto. Y Ortega tenía claro eso, que la Unión Soviética, eliminar las libertades individuales, como hicieron los totalitarismos, incluso los nazis también. Ortega decía que no. Bueno, sin embargo, ahí estuvo jugando. También hay que tener en cuenta que Bueno era un hombre muy astuto, la relación personal. Y, por ejemplo, él se aprovechó mucho del auge del marxismo y cuando presenta su filosofía, que estaba de moda el marxismo, pues claro, si tú te presentas como vitalista o te mandan a paseo, ¿no? Si dices que eres materialista, pues por lo menos no desentona, ¿no? Bueno, quizás Bueno también quiso con ensayos materialistas, esto es una especulación mía, Cuando publica esto, que es una crítica del Tiamat, del materialismo soviético, quizás quiso provocar una respuesta del Tiamat. Y él tenía relaciones aquí en España con el Partido Comunista que conoció. Podrían haber pasado esta información. El problema yo creo que si Bueno hubiese estado en Italia o en Francia, que tenía unos partidos comunistas mucho más poderosos que el español, eso hubiese trascendido, porque el marxismo tirano inmediatamente los soviéticos respondían. Y si hubiesen respondido a Bueno
ante la acusación de monismo que les hacía, pues quizás eso le hubiese dado bueno una presencia internacional que merecía, pero que no tuvo. Quizás en el futuro la tenga, ¿no? Bueno, jugó ahí un poco la astucia de decir, voy a arrimarme aquí a los soviéticos. Aunque también hay un primer bueno, y yo lo comparo a veces con Kant, ¿no? Hay un Kant precrítico y un Kant crítico, ¿no? El Kant precrítico es wolfiano. Yo al principio veía bueno como una especie del Wolf español, ¿no? Porque es un escolástico, porque hace una mezcla de la escolástica que conoce muy bien con la filosofía, por ejemplo, de Spinoza. Coge a Spinoza y lo desarrolla. Lo mismo que Wolf hizo con Leibniz, cogió a Leibniz y le aplicó la escolástica e hizo un sistema escolástico. Yo al principio lo veía bueno así, ¿no? Pero al verlo evolucionar luego me di cuenta que no era Wolf, porque que era como si fuese el joven Kant, que el joven Kant precrítico es wolfiano. Lo que hace es partir de Leibniz, de Wolf, pero claro, cuando rompe es cuando encuentra el problema crítico. Yo creo que bueno rompe con el marxismo y con el materialismo cuando se da cuenta que no se puede deducir de la materia y entonces tiene que introducir otros planteamientos que es todo este asunto. Entonces la última obra de Bueno no es casualidad que sea el ego trascendental, la última obra. Exacto. Porque claro, alguien dijo que ensayos materialistas eran dos ensayos, uno sobre la materia y otro sobre los géneros, pero faltaba un ensayo sobre el ego. El ego, sí, que fue al final de su vida, prácticamente. Entonces lo publica, claro, porque claro, esta clasificación que hacen algunos, dicen, hay una primera época de Bueno, que es cuando hace la gran creación, y después se dedica a estos ensayos políticos que ya no tienen ese... No es cierto, porque Bueno tiene obras en la segunda época como el ego trascendental que son clave, claro. Son tan importantes como los ensayos materialistas. Manuel comienza, el ego trascendental comienza en su charla, en su conferencia, comienza con la mano, diciendo ego, reconociendo claro. La mano, o sea, reconociendo el método operatológico tuyo. Sí, la tesis de la mano era de Bueno, lo que pasa es que Bueno no la había desarrollado. Yo la cogí y empecé a sacarle punta. Entonces, claro, descubrí que en Estados Unidos estaban investigando todo esto, ¿no? El famoso libro de Wilson, de La mano, está traducido, no sé si lo conocéis, es un médico, un neurólogo de California que hace fue finalista de los premios Pulitzer, está traducido, pasa que está agotado ese libro. Entonces abrió una lucha en Estados Unidos frente al cerebrocentrismo. Y él era el defensor de que el cerebro incluso venía de la evolución de la mano y tal. Y yo cuando vi el libro, que me lo descubrió un amigo mío, Manuel Asur, que era un poeta, que es uno de los que me animaron a seguir con mis investigaciones sobre la mano, porque realmente yo seguí con esto un poco de una forma neurótica, pero también porque me dicen, no, me está gustando esto, sigue, a ver a dónde llega, ¿no? Entonces Manuel Asur me descubrió este libro y al leerlo yo me di cuenta que esto que estábamos haciendo aquí en Oviedo, que en Estados Unidos estaban con ello, ¿no? Que no era una cosa rara. Y le escribí, pedí el email a la editorial y me puse en contacto con Wilson y tuvimos una correspondencia. Lo que pasa que Wilson estaba más interesado como médico no en cuestiones filosóficas, sino en cuestiones científicas y de práctica médica, porque él se dedicaba a curar en California a los guitarristas o los pianistas que tenían problemas en las manos y no podían tocar, entonces tuvo que investigar todo el problema de las manos a través del cerebro y escribió un libro magnífico, ¿no? Pero después salieron más libros y hay una corriente que está llegando a Alemania y curiosamente mis artículos que yo escribí sobre esto de la mano en mi blog son hoy más leídos en Estados Unidos que en España. Es curioso, aquí en España este tema no interesa. No sé por qué no interesa esto de la mano. Bueno, parece ser que el núcleo fuerte de Bueno está insistiendo en la filosofía de Bueno como institución, como norma, que el ego trascendental es como el Estado, ¿no? Imperial que prácticamente... Pero bueno, yo voy a ser un poco malévolo porque Bueno era muy astuto. Hombre, yo creo que Bueno habla de la institución para no hablar de la mano.
porque la mano dice que es la institución, pero es que en el origen de la institución está la mano. Entonces, quizás él se dio cuenta que yo estaba desarrollando unas ideas y a lo mejor quería diferenciarse, ¿no? Creo que insistió mucho en lo de la institución, pero claro, por no querer, porque yo había ya levantado la liebre de la mano, ¿no? Entonces, bueno, tampoco le gusta que le levanten las cosas. Y yo tenía una forma de ser muy curiosa. A lo mejor tú, sí. Yo lo vi alguna vez con un discípulo que defendía una teoría de bueno en una mesa redonda y de repente estaba bueno allí y bueno lo criticaba. Y decía, no, yo era un poco contraria, ¿no? Un poco como un abuelo que le gustaba mucho llevar la contraria, ¿no? No le gustaba que le cogiesen las ideas. Eso que le pasó a Unamuno cuando al principio Unamuno era europeísta, levantó la liebre del europeísmo y cuando Ortega empezó a decir, Unamuno empezó a decir que era africano. Por llevar la contraria, por llevar la contraria. Por llevar la contraria. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas que lo hacen simpático, sí, pero que, bueno, cuidado, que esto es mear fuera del tiesto, ¿eh? Bueno, has insistido en la última orilla, ¿no? Al principio, pero no ha faltado desarrollarlo, como la importancia de Schelling y cómo llega a los principales sistemas filosóficos del siglo XX-XXI. Cómo a partir de Schelling, del segundo Schelling, llegamos prácticamente a la filosofía actual. Bueno, ese ya es mi trabajo de historiador, ¿no? Que ya digo que yo tengo dos líneas de investigación, una la de fundamentación gnoseológica y otra la de historiador, que es lo que más se conoce. Entonces, ahí es el asunto de Schelling. Yo descubrí, quizás fue, mi libro quizás es el primero en España que habla de la crítica de Schelling a Hegel. Y el segundo Schelling, ¿no? Porque hay dos Schelling, un primero, el de la filosofía de identidad, y el último Schelling, que era el rival de Hegel, que quedó ensombrecido, toda esta historia. Y ahí está mi conecto. Yo descubrí esta filosofía de Schelling, que Schelling tenía hacía una crítica a Hegel, a la idea de Hegel, muy parecida al monismo de Hegel, que la que hacía bueno al monismo materialista, ¿no? Entonces, Schelling decía que no se podía deducir, de lo absoluto no se podía deducir el mundo, como hacía Hegel. Entonces empezó a introducir ahí la idea de que había que hacer una filosofía positiva, no puramente abstracta, negativa, como la de Hegel. De la introducción de una filosofía, para mí, positiva fue un descubrimiento porque anticipaban muchas ideas del positivismo, aunque de otro tipo, porque todo el mundo atribuye la idea de filosofía positiva a Augusto Comte, pero en esa época Schelling, que era más conocido que Comte, ya la sostenía en los cursos de Múnich. Y entonces, esta idea de esta crítica, que es muy parecida a estas cosas que dice, bueno, de lo lisológico, con la distinción entre el lisológico. Bueno, Hegel sería lisológico, ¿no? Porque habla en plan abstracto, mientras que Schelling apostaría por lo figurativo, diríamos, lo contrario, una filosofía positiva. Y esto me llamó la atención que Eugenio Trías había descubierto también a Schelling, ¿no? Incluso le da mucha importancia en algún vídeo, alguna conferencia que vi. Con su idea la idea del límite, ¿no? Fundamental. Sí. Él empieza a citar a Schelling y yo seguía los libros que iba produciendo. Es curioso que Trías estuvo en Oviedo, en el 91, cuando había publicado ya su obra, y yo creo que esto influyó en Gustavo Bueno, porque hubo unas conferencias, yo intervine en las conferencias y entonces Bueno me dijo que si quería ir a comer con Trías, fuimos a comer al Hotel Principado y tal, y luego estuve hablando con Trías y el problema, y quedé en tomar contacto con él, pero Trías, el problema es que empezó con el cáncer que tenía y para partir de ahí prácticamente la última vez que lo vi, Trías estaba completamente envejecido, estaba acabado ya, ¿no? Físicamente, y no pudo haber relación. Pero me acuerdo que, por ejemplo, Trías, lo que llamaba atención a Bueno y a nosotros, ¿qué era eso del límite, no? ¿Por qué Trías estaba hablando del límite y tal, no? Entonces, claro, era el contexto de la filosofía de Kant, ¿no? Que Trías dice esa distinción kantiana entre la cosa en sí y el fenómeno, que hay una barrera
un límite que no se puede pasar, y entonces el filósofo es como el aduanero, y todas estas cosas que dice. Pero Trías empezó a decir que el límite no era una barrera, que era un territorio y que había que hacer era el fundamento. Entonces, cuando pone el ejemplo del Imperio Romano, por ejemplo, dice, las fronteras del Imperio Romano en realidad en un momento dado llegaban a ser el fundamento del poder de Roma, porque los grandes emperadores, los antoninos, venían todos de la frontera, eran jefes militares que se formaban en la frontera y no en la metrópoli, no en Roma. Conquistaban Roma y entonces el poder decía, el poder no estaba en Roma, el poder estaba en la frontera. Entonces, curiosamente, Bueno, yo creo que una idea similar es la que Bueno introduce cuando la teoría del Estado, en el primer ensayo de las categorías políticas, introduce la idea ¿cómo lo llama él? De la capa cortical. Capa cortical. Del Estado, que es la frontera. Yo creo que ahí le influyó Trías. Sí, porque antes, ¿cómo influye la capa cortical, ese realismo político, ¿no? Sí, como Bueno pone el origen del Estado en la capa cortical. El fundamento del Estado es la apropiación de un territorio, la creación de una frontera. Y esto es la idea de Trías. Entonces, yo cogí también la idea de Trías para decir que la mano es un fundamento, pero es un fundamento in media res, no es un último ni primero, es un fundamento fronterizo, porque la mano son la extremidad del cuerpo, ¿no? Están en el límite entre el exterior, entre el entorno y el contorno, como después dice Bueno, es el contorno y el entorno y el entorno. El contorno son las manos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que también habría que ver muchas influencias que Bueno, por ejemplo, que se acabó enfadando con Trías, llamándolo metafísico y tal, pues claro, esas cosas hacen que después no se hablen, ni se citen. Pero yo creo que hay una influencia muy grande en Gustavo Bueno, cuando introduce. En mi caso, pues yo introduce la idea de las manos entonces empezó a interesarme y citaba a Trías y a leerlo, porque Trías yo creo que es un gran metafísico, como se quiera llamar, porque el problema es que Trías hacía estos desarrollos de una forma puramente figurativa, era un hombre que pensaba con figuras, no con conceptos, más bien, ¿no? Entonces ponía el ejemplo, para decir esto, pues el ejemplo del gran vídeo de Marcel Duchamp, ¿no? Dice, gran vídeo la frontera, entonces empieza a pensar, pero o el caso de Limes del Imperio Romano, otro ejemplo, y Trías tenía esa genialidad para eso, ¿no? Luego lo que pasa es que al intentar desarrollar esto conceptualmente, yo creo que ahí ya yo no lo seguía tanto, porque ya veía que se perdía, pero realmente Trías a mí me parece uno de los grandes filósofos de la segunda mitad, ¿no? Españoles, por estas ideas, porque además que tienen influencia, es decir, Bueno tiene influencia en la teoría del Estado. Yo creo que Bueno no hubiese introducido la capa cortical, no se hubiera dado cuenta a lo mejor de la importancia que tenía si no hubiese sido por estas ideas de Trías. Supongo, habría que ver. Yo mismo pues también estoy influido por Trías. Y en este sentido, pues creo que hay una filosofía española que deberíamos todos un poco de preservar y no estar en plan sectario unos contra otros, sino intentar ver cómo, y hay futuro, es decir, esto va adelante. Yo creo que España está, el problema que tuvo históricamente es que no tuvo filosofía moderna, pero empieza a tenerla. Y yo creo que es necesaria además porque esto que decía Bueno, que el problema que tiene España es que no tiene cabeza, ¿no? Ya lo decía Jovellanos. No hay una cuestión, Manuel, que citas aquí en este libro de hace pocos años, Pensar con las manos, es Cervantes, y la importancia que le das a Cervantes, ¿no? La modernidad que no cuaja en España, sin embargo, Cervantes adelanta y con él no lo dice, pero bueno, lo insinúa que puede haber influido en Spinoza, porque era de formación española, claro, era nieto de españoles y leía español. Sí, yo proponía ahí que así como se pone el Quijote como libro de cabecera de español, ¿no? En España, pues que había que leer, que había que poner también la Ética de Spinoza. Lo que pasa es que es un libro que no es tan popular, pero para la gente culta que debería de poner, porque Spinoza, como sabemos, por cosas que se investigaron en Oviedo también, es que tenía un origen español clarísimo, ¿no? Un sefardita que hablaba español y todo casi su biblioteca pues tenía... es como si hubiese el filósofo que pudo producir España, que tenía que haber sido en España,
por cuestiones de la época se nace en el exilio, ¿no? Pero él, es como el hijo de inmigrantes alemanes, españoles en Alemania, que habla español y luego va a la escuela y aprende el alemán, pero su cultura, hasta que no venga su nieto, que a lo mejor ya ni sabe español, pues no se le puede considerar alemán. Entonces, sin embargo, Spinoza lo considera un holandés cuando no lo es. Y entonces el interés que tiene ahí es que es esa época de Cervantes y esa relación. Cervantes también hace una crítica en el libro, claro, hay muchas lecturas, el quijotismo, ¿no? El quijotismo que quiere combatir, que es el idealismo, ¿no? Entonces, que se estaba desarrollando en Europa y que en España en parte también estaba haciéndose, porque uno de los primeros proyectos españoles era un poco quijotista, como el de Alejandro Magno, ¿no? Era avanzar siempre más plus ultra, ¿no? Y entonces querían conquistar hasta China, ¿no? Como Alejandro, no querían parar, no les bastaba con América, pasaron Filipinas, entonces cogieron Filipinas, como vieron que no podía entrar, para esperar, pero para saltar sobre China. Claro, entonces eso bueno, 30 años. Sí. 30 años, ¿eh? 30 años, creo que una isla de China, la actual China nacionalista, fue 30 años española. Formosa, sí, Formosa. Sí, Formosa fue... Donde está Taiwán, que es el estrecho de Formosa. Sí, claro, pero es que, por lo visto, por lo que están contando todos estos que ahora están investigando esto, dicen que la idea era continuar, o sea, que sí. No, entonces eso es la idea que tiene Bueno, dice que era una idea filosófica como la de Alejandro, que Alejandro debía tener la idea de que la Tierra era redonda y no quería parar. Y entonces, claro, pues decían, pero tú estás loco, hombre, para que no vas a desgastar. Acabó desgastado, claro. Sí. Entonces, España acabó también desgastada porque luego se tuvo que cerrar a defender lo que tenía, que era el Imperio de América, y que incluso acabó. Entonces, esa idea es una especie. Mientras que Roma, por ejemplo, es otro tipo de imperio, aunque hay semejanzas entre Roma, como dice Bueno. No, Roma tenía más sentido de los límites, es decir, Roma establecía unas fronteras y no iba más allá. Cuando vio que los alemanes era imposible aquello, o en Inglaterra puso el muro de Adriano y se acabó. No se les ocurría, y era mantener dentro de sus límites el desarrollo interno. Esa idea quizás la tuvieron más los anglosajones que nosotros, que cuando se dan cuenta que ellos lo que quieren hacer es desarrollar la sociedad industrial, ¿no? Entonces las colonias son un instrumento, pero lo que crearon fue una clase media. Y esto yo creo que Bueno lo infravalora, porque hay un aspecto de Inglaterra de imperio depredador. Al principio Inglaterra empezaba como Holanda o Portugal, pero claro, cuando vienen los ingleses, cuando hacen la revolución industrial, se dan cuenta que lo que da riqueza no es la explotación de los esclavos, es la explotación de la naturaleza con la ciencia. Y eso es universal. Crearon algo universal, porque después eso lo copiamos nosotros. O sea, España se industrializó también. Y eso no se les puede negar a los ingleses. España no se hizo por lo que sea, porque no hubo suficiente ciencia. Allí tuvieron un Nieto, tuvieron un Faraday, tuvieron más. Es decir, que sin esos señores no se hubiese desarrollado la sociedad industrial, que se basa, como dicen después los positivistas ingleses, Spencer y todo, es la explotación de las fuerzas de la naturaleza. La riqueza hoy del capitalismo viene sobre todo del capitalismo industrial, no del capitalismo comercial. Claro, hay un capitalismo interior comercial que es más discutible, que es lo que investiga Escotado, pero yo creo que el capitalismo, como decía el conde de San Simón, ¿no? Que es un poco el padre de todo esto, el capitalismo industrial es la explotación de las fuerzas de la naturaleza, que lo que tenemos hoy, el problema que hay es que esas fuerzas hay que ponerles un límite también por la ecología. Entonces el problema hoy es distinto, no es ya el problema del explotar a los esclavos, como antiguamente. La única forma de obtener el poder era militar, la conquista, Roma y tal. El poder hoy es económico, pero por medio de la ciencia y la técnica. Todo esto, pues yo creo que Bueno lo infravalora un poco, ¿eh? Y habría que abrir una discusión ahí sobre eso, porque claro, es anti, Bueno es anti. Los ingleses no, son el enemigo. Entonces, claro, decir también que España es católica, vamos a ver, la Iglesia católica, católicos son también los franceses. La Iglesia católica es una institución internacional, que cuando le interesa a España le interesa, pero cuando no, entonces de apoyar una especie de, dice un ateo católico, ¿no? Un ateísmo católico. Tiene sentido, pero son términos
muy resbaladizos, ¿eh? Porque... Sí, yo quería decirte, Manuel, aportarte una idea, lo que te parece, hablando de Cervantes, porque hemos empezado con la pregunta era sobre Cervantes, es sí. que el pueblo español, la nación española en general, pues es realista, no es idealista. Sí, y Cervantes, pues era uno más. Y yo creo que el hecho que tuviese su mano izquierda inhabilitada o manco, dicen otros. Manco, sí. Pues yo creo que era más consciente cuando escribía el Quijote, al faltarle una mano, filosofía de las manos, ¿no? Entonces era más consciente de ese realismo y por eso el Quijote salió tan contra-idealista, anti-idealista. Yo que tengo esa idea, quiero aportártela a ver si... Yo creo que el mismo Cervantes era un filósofo de las manos. Sí, pero además el realismo de Cervantes es dialéctico porque supone a Don Quijote y por eso se hace interesante Don Quijote, porque hay que ver las conversaciones entre Sancho y Don Quijote, cómo se van limando asperezas y cómo Don Quijote acaba cediendo un poco frente a Sancho y Sancho acaba a veces yendo detrás del loco porque no lo considera tan loco. Entonces ahí aparece una relación dialéctica, ¿no? Que no es contraponer el realismo como es el realismo antiguo. Por eso cuando de bueno se habla que es una filosofía realista, habría que decir qué tipo de realismo. Claro. Sí, bueno, yo lo considero realista en el sentido político, por eso lo del realismo político liberal mío, pero no en el sentido... y materialismo incluso está ahora replanteándose por el carácter dogmático que se le acuñó al materialismo, ¿no? Y yo creo que lo que le corresponde mejor es operacionalista o al final habló de los estromas, pero una estromática distinta a la de Sánchez Ruiz de Urbina, ¿no? Que es de fenomenólogo, ¿no? ¿Qué puede decir? ¿Qué nos puede decir de esa fenomenología, ¿no? de Sánchez Ruiz de Urbina? Yo es que la obra de Urbina no la he leído, empecé a leerla pero no la acabé, ¿no? Entonces toda la astromática y todo esto, conozco de Urbina la obra suya sobre Husserl y todo esto, su investigación, pero esta última no estoy muy al tanto, ¿no? Realmente tendría que mirarlo con más detalle. Ahora, creo que una cosa que me desanima es el intento de mantener ese método fenomenológico, ¿no? Que creo que bueno mismo tampoco le gusta, ¿no? No, eso es lo que afirmo yo también. En los últimos años yo digo defender la astromática, pero no en el sentido fenomenológico, sino en el sentido operatiológico. O sea, como dices tú en tu filosofía. Hay un método nuevo, yo creo que, claro, ese método que se ve que está ejercitado en Piaget, se ve en Bueno, se ve, y ese es un método constructivista que ya no tiene que ver con la fenomenología, aunque la supone, porque yo, por ejemplo, también descubrí la complejidad de la fenomenología, que no es fácil de explicar. Husserl yo creo que se inspira más en Fichte que en Kant, con esta idea de la intencionalidad, ¿no? Que es fijarse en los actos que apuntan a un objeto, no fijarse solo en el objeto, sino en la coordinación. Dice el criterio ese que tiene Husserl de que hay que fijarse en los dos momentos, ¿no? Y entonces ahí lo que pasa es que se mueve en una metodología descripcionista. Por poner un matiz o un interrogante, lo que me chirría un poco es la noción de constructivismo, o al menos yo creo que merece ser matizada. Bueno, lo digo también por cómo se ha asumido el constructivismo en determinadas corrientes psicológicas y sobre todo pedagógicas. Porque, claro, el constructivismo, la idea de construcción del conocimiento parece llevar implícita un cierto componente subjetivo que me parece problemático. Entonces, realmente lo que creo que es quizá más funcional o más preciso es hablar de un método dialéctico crítico. Es decir, que, bueno, como decía Manuel, ¿no? Que se mueve in medias res, es decir, es un ejercicio sobre materiales ya previos que hay que clasificar justamente, que criticar es esto, ¿no? Y en cierto modo, bueno, destruir sus componentes más, en sus mitologemas, sus componentes más nebulosos y operar con
conceptos y con teorías que sean lo más clarificadoras posibles. Yo creo que por ahí es por donde merecería profundizar. Y, claro, lo que te diría un buenista de pura cepa es que eso, con todas sus lagunas, claro, insuficiencias, por ser un sistema en cierto modo en marcha, pero bueno, que su fertilidad es la de ser un sistema, es lo que te diría seguramente, claro, un buenista, ¿no? Que sea un sistema más allá de la etiqueta, que en efecto puede llegar a ser hasta cierto punto problemática. Pero bueno, que su fecundidad estriba precisamente en la solidez del sistema, ¿no? Eso es lo que le permite ir desarrollándose y, en cierto modo, sí, hasta cierto punto corrigiendo determinadas posiciones, ¿no? En el caso de la teoría política, estoy de acuerdo, ¿no? Hay un fondo de realismo político en este sentido clásico casi del término, muy spinosiano, y yo incluso me remontaría a Maquiavelo, claro, que es el que en determinado momento le hace, yo creo, digamos, desvincularse, yo no creo que tanto del marxismo como él mismo decía, ¿no? Casi como Talmud, ¿no? Como doctrina, o sea, que él decía que él era un marxista, pero no era un marxista talmúdico, ¿no? Era como un aparato académico, como decir, una maquinaria teórica y conceptual, algunos de cuyos vínculos con la realidad histórica, en cierto modo, sí, quedaron obsoletos o puestos entre paréntesis con la caída del muro. Yo creo que una cosa es el ámbito académico y conceptual del pensamiento de Marx y toda su influencia, ¿no? Toda su onda expansiva, y otra cosa es la historia concreta de los partidos comunistas europeos y, por supuesto, de la Unión Soviética, sin que haya tampoco una desconexión, obviamente, ¿no? Porque estaban vinculados, ¿no? Y entonces eso no quita para que, claro, digamos, el sujeto operatorio biográfico tuviera unas relaciones u otras con determinadas organizaciones políticas y la potencia de su sistema de ideas, ¿no? Bueno, lo que dices de Marx, Piaget, por ejemplo, es un constructivismo dialéctico, es decir, Piaget toma la dialéctica, a diferencia de la fenomenología. Por ejemplo, Husserl rechazó la dialéctica del marxismo o del idealismo, y no era un pensamiento dialéctico explícito, diríamos, ¿no? Mientras que Piaget, frente a la fenomenología, reconoce que la relación, como Fichte, ¿no?, el sujeto con el medio, la adaptación al medio es dialéctica, porque el medio cambia y el sujeto tiene que transformarse. La única diferencia es que Piaget habla en términos de la teoría de la evolución biológica, ¿no? Es decir, el medio no es un no-yo, es un medio positivo, que hay que verlo con detalle para ver cómo cambia. Entonces, desde luego, es un constructivismo dialéctico el que yo defiendo y el que está en el propio Piaget, ¿no? Es un constructivismo. Hay otros constructivismos que son puramente subjetivos. Al ser dialéctico, el problema que se plantea es cómo explicar la objetividad, ¿no?, a partir del sujeto. Y eso ya lo pensaba Fichte. Es decir, el problema no es explicar el sujeto a partir del objeto, como hacían los antiguos. El problema más difícil es explicar el objeto desde el sujeto. Y Fichte ya veía que Kant había planteado ese problema. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos necesarios a priori, ¿no? Hay que partir del sujeto para explicarlo. Entonces, claro, en Piaget sigue esta idea. Lo que pasa es que ya la relación en Piaget no es solamente el sujeto no es un sujeto dado en un medio, por tanto, es un sujeto distinto. El sujeto ya está en media red, no es un sujeto, una conciencia cerrada que tiene que salir al mundo, es completamente diferente, ¿no? Y sobre la política, sobre el marxismo político, evidentemente muchas cosas del marxismo son valiosas, y yo en mi época leíamos mucho a Marx, cosa que hoy la gente pues no lo hace y citan por encima, pero Marx, bueno, pues es un hombre muy genial en muchos aspectos, aunque es la forma de escribir de Marx es como dice Escotado, es muy barullada, muy embarullada, pero Engels escribe mucho mejor que Marx, claro. Pero el que tiene las ideas es Marx, no sé. Las ideas brillantes, y Marx en ese sentido, pues se equivocó en la economía, por ejemplo, con la teoría del valor, y eso quizás pasó como
las teorías precopernicanas, ¿no? que sustituyen la teoría del valor. Hoy ya no funciona la teoría, que no era de Marx, que era de Ricardo y de los economistas ingleses, Adam Smith. Y Marx esto fue un error muy grande. Sin embargo, no se equivocó en la predicción de algunos tipos de crisis del capitalismo, ¿no? Y luego, como conocedor de la filosofía alemana, pues también tiene un olfato muy fino, ¿no? A las críticas a Feuerbach. Es decir, que Marx es una figura que siempre será polémica, de una gran influencia, pero que el marxismo quizás podrá continuar. Como continuó, yo lo comparaba con Epicuro, ¿no? Como Epicuro también es una bestia parda, ¿no? La bestia del mundo antiguo, los cristianos lo pusieron como el cerdo de Epicuro. A Marx hoy lo están poniendo así, ¿no? Como el gran criminal. Pero, si no, yo creo que, no sé si le ha gustado, bueno, que hacía una referencia parecida a esta, ¿no? Que si, igual que si el cristianismo no se hubiera convertido en lo que se convirtió, pues Jesús de Nazaret y hasta el propio Saúl de Tarso hubieran sido figuras para eruditos, ¿no? Un Zenón de Citio, claro. de antes o algo así, con Marx hubiera probablemente pasado algo parecido. Sí, no, bien, pero más... Bien, hay en este libro, que le he dicho antes, introducción al pensamiento hábil, además del pensar con las manos, y el fundamental, más profundo, a lo mejor razón manual, que es el último, hace 2018, pues en la introducción, el libro de Manuel Fernández Lorenzo habla de principios, ¿no?, de filosóficos, del pensamiento hábil, también noseológico y ontológico, que lo hemos tocado ya aquí algunos, y también habla de principios especiales, ¿no?, en la política, en la economía. ¿A qué te refieres con eso y cómo vería la actualidad política de España, por ejemplo, y de Europa? Bueno, pues que también. Yo ahí hice una especie de proyecto a desarrollar, ¿no? Y fui desarrollando las partes noseológicas y ontológicas en estos libros. Y ahora estoy con la política, por ejemplo. Estoy trabajando en un libro que intento aplicar toda esta teoría. Y entonces me apoyo mucho en Bueno, el primer ensayo, pero hago algunos cambios. Entonces, claro, también eso implica... Habría que hablar de la filosofía de la historia, como tú dices, que es el libro de Bueno, España frente a Europa, ¿no? Ahí está la filosofía de la historia. Entonces, claro, la idea de imperio y todo esto, yo eso todavía no tengo pensado enfocarlo, ¿no? Pero ahora estoy muy ocupado. Este año de la pandemia prácticamente me centré en este libro que ya llevo un montón de páginas, casi está acabado. Y por eso no puedo hacerlo todo, ¿no? Entonces, sobre la filosofía de historia, claro, yo una de las críticas que apunto a Bueno es que cuando Bueno dice que hay unos imperios generadores y otros depredadores, esa idea, ¿cuál es el fundamento para distinguirla? Yo creo que son las civilizaciones. O sea, un imperio generador es civilizador. Y entonces, el imperio español, como el imperio inglés, tienen una estructura más general de la que depende, que es la civilización europea. Entonces, por eso yo me remití a la teoría de las civilizaciones y claro, ahí te encuentras con Spengler. Y además esto está muy de actualidad a partir de los atentados de Nueva York, cuando empezó todo este asunto del libro de choque de civilizaciones, de Huntington, volvió otra vez, ahí sale Spengler y sale todo. Entonces, claro, desde el punto de vista... Yo creo que habría que tener en cuenta que las civilizaciones, bueno, dice, no hay choque de civilizaciones, porque las civilizaciones son nebulosas de conceptos. Hay choque de imperios. Pero bueno, claro, los imperios son la puesta en práctica de ideas. Entonces, el imperio español, el imperio no se entiende sin todas las discusiones medievales de la escolástica, de Aristóteles, y de ahí sale toda la idea del cristianismo, ¿no? Toda la teología. Entonces, todo habría que tener en cuenta entonces que quizás para Bueno el sujeto de la historia son los imperios, ¿no? Así como para Hegel decía que eran los estados, Bueno dice son los imperios. Yo creo que el sujeto habría que tener en cuenta que son las civilizaciones. La distinción que hace Spengler en que la historia es la historia de las civilizaciones y hay que analizarlas, y que una civilización puede estar formada por un imperio solo, como el chino, pero puede estar formada por varios, como Europa o en el mundo islámico, o por varios estados. Digamos, la órbita mayor de lo humano, dice Spengler, no es el imperio.
es la civilización, es el círculo máximo, ¿no? Las civilizaciones son círculos culturales, Kulturkreise, que dicen en alemán, ¿no? Son círculos culturales cerrados, pero que son los que marcan la posibilidad de periodizar la historia. En fin, todo eso también yo desarrollé algunos escritos en la teoría de la ambigüedad, de la historia de la filosofía, hablo de eso, en clases los pongo, y algunos vídeos que tengo de introducción a la filosofía, y expongo la teoría esta. Empecé a desarrollar, aunque eso habría que publicarlo en un libro, claro, y hacerlo con más detalle. Pero claro, eso es una diferencia con Bueno, ¿no? Porque Bueno viene a decir, que es lo que llaman el imperialismo de Bueno, ¿no? Que a veces suena mal, dice, bueno, usted es imperialista. Bueno, hay que tener cuidado. Hay imperios buenos o malos, pero ¿por qué lo sabemos? En el fondo, la idea de fondo es la civilización. Y lo que está hoy en peligro en Occidente es la civilización occidental, es decir, ante China o ante el Islam. Pasaríamos a una civilización que las civilizaciones no son todas iguales, frente al relativismo. Es decir, la civilización europea pertenece a un tipo de civilización como la griega, donde aparece la ciencia. Las civilizaciones anteriores como la China son precientíficas. Ahora se hacen científicas copiando cuando se occidentalizan, pero no se pueden equiparar. Entonces, sin embargo, sí. Pone una civilización como la China, que hoy tiene la ciencia occidental, vamos a decir, pero no tiene la filosofía. La civilización occidental no solo es la ciencia, es la filosofía. Sin la filosofía no se hubiese desarrollado la ciencia. Y en el futuro, pues, si se desaparece la crítica filosófica, pues a lo mejor las ciencias se estancan o se convierten en dogmas o se entra en decadencia todo esto, ¿no? No avanzan. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener en cuenta la civilización, qué tipos de civilizaciones hay. Habría que empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Que yo hice algo en los cursos, que tuve que grabar las clases este curso y el anterior por culpa del COVID. Tengo un canal, tuve que crear un canal en YouTube que improvisé un poco las clases, que es las clases que doy yo normalmente, ¿no? También. Y bueno, pues hice cursos de historia de filosofía que daba, contemporánea y moderna, pero también de introducción a la filosofía, que ahí intento exponer un poco el pensamiento hábil y la teoría de la historia de la filosofía. Que le interese lo puede ver, está ahí esbozado. Sí, luego lo pondremos en la página web, el enlace sin problema. Yo he visto varios y están muy bien. Yo lo recomiendo a todos los profesores y alumnos. Y yo, hablando de Spengler, precisamente un amigo escritor, Michel Houellebecq, es reacio siempre a recibir, ir a actos a recibir premios. Pues en los últimos años recibió un premio de Spengler, ¿no? Porque él admira a ese pensador también, y sobre todo cómo ve cómo está decayendo la civilización europea frente a la civilización china. Y claro, China, al hacerse tan tecnológicamente igual o superior a Occidente, está superando. Y lleva razón, Manuel, a insistir que en la ciencia, podríamos decir en el sentido de Mario Bunge, la ciencia básica, ahí falta mucho todavía en China. Y claro, la ciencia básica te lleva a la filosofía, porque no puede haber una sin otra, porque claro, los componentes ontológicos y gnoseológicos de todas las ciencias están ahí. Y ese es el problema que hay ahora. Esa es la guerra, ¿no? Entre esas civilizaciones o imperios, como queramos llamar. Pues Sánchez Tortosa, ¿qué consecuencias ves tú en esta filosofía y en la educación? ¿La ves tú aplicable a la educación o puedes desarrollar una parte específica del pensamiento hábil en educación? Bueno, sí, yo creo que tiene mucha aplicabilidad. De hecho, una de las cuestiones más en discusión últimamente es, digamos, el enfoque que está de manera cada vez más radical, adoptando lo que yo llamo la iglesia, el papado pedagógico oficial o hegemónico, que es por las competencias, que no es exactamente lo mismo, pero que en el ámbito de la enseñanza tienden a consumar, porque estamos, yo creo, en la última fase, aunque esto puede alargarse mucho, pero bueno, en la última fase de
de la reducción al mínimo de los contenidos categoriales en el ámbito de la enseñanza. Entonces, claro, se tiende a difundir con la pedagogía realmente existente, dominadora hoy día, que se puede ser competente y hábil sin contenidos. Visto a gran escala, el diagnóstico que yo vengo haciendo desde hace algunos años es el siguiente. La escuela pública o los sistemas públicos de enseñanza o de educación, antiguamente de instrucción, están sencillamente obsoletos. Como, digamos, la función de la escuela, que era alfabetizar y formar científica, técnicamente y profesionalmente a las grandes masas, es algo completamente inoperativo hoy día. No hay el menor interés en que eso se produzca. De tal manera que se va a producir, se está produciendo ya, se producirá cada vez más, lo que yo creo que es una neofeudalización de la sociedad en general y de la enseñanza en particular, porque el conocimiento, las altas cotas del dominio de los saberes categoriales y tecnológicos va a estar en manos de unas élites. ¿A qué se debe esto? Se debe, ya digo, a la desaparición de esa función específica que siempre tuvo la escuela. Ahora tiene otra, ahora tiene una función de mero control demográfico y de gestión y entretenimiento de bolsas masivas de población, situación prelaboral. Y yo creo que eso encaja con la debilidad de los que en un programa reciente también tuvimos ocasión de comentar con Antonio y con Daniel Inerarity, sí. La crisis de los estados-nación. Entonces, precisamente ahí los estados-nación y muy especialmente Europa están en una fase casi de postración ante las nuevas fuerzas geopolíticas, tecnológicas y multinacionales en marcha. Ahí la escuela, pues ya digo, sencillamente va a empezar a desempeñar otra función, ya lo está haciendo, a mi juicio, y uno de los ardides retóricos de la pedagogía es hablar de competencias y habilidades sin contenidos categoriales. Una habilidad en abstracto, ¿no? Con mucho relativismo moral. Un puro formalismo pedagógico, sí. Porque realmente ya digo, la función de la escuela viene a ser puramente social y demográfica y no hay ningún interés en una sólida, ni recursos quizá a gran escala para una sólida formación, tanto en los profesores como en los estudiantes, con una estructura lo suficientemente sólida para ello, ¿no? Lógicamente, no va igual ritmo en todas partes, ¿no? Y, por supuesto, ya digo, no es lo mismo Europa que Asia, ¿no? Corea del Sur o Singapur, que España o Portugal, ni siquiera los países nórdicos que los países del sur. Hay distintos ritmos, pero yo creo que a gran escala la tendencia es esa. No, iba a decir que cuando todas las leyes orgánicas de educación, de la LOPSE hasta la reciente, ¿no?, que se va a aprobar o se ha aprobado ya, insistían en esa capacidad que enseñar a aprender, no tienen que aprender para poder aprender y saber tener habilidades, pero luego resulta que vemos que esas habilidades en qué se resumen si no tienen contenido, ¿no? Es lo que venías a decir. Y la falta de petición de esfuerzo, claro, esa habilidad se convierten en juegos, ¿no? Y eso, Manuel, no es la filosofía del pensamiento hábil, no es una filosofía del pensamiento de juego, ¿no? Sino es que hay de construcción. Reducen el concepto de habilidad a muy pequeña escala, habilidades de juegos, técnicas, pero claro, la ciencia también implica habilidades, porque son operaciones. La filosofía también, es decir, que hay habilidades, claro, es un poco lo que entra dentro del concepto de cultura que hay hoy, en sentido del mito de la cultura, que dice, bueno, ¿no?, que la cultura hoy es todo, es igual a todo, ¿no? Hay alta cultura y hay baja cultura, como antes había. Todo eso ha desaparecido, ¿no?
Entonces, todo se considera cultura. Entonces, tú eres culto si eres especialista en música rock y no sabes más que eso, ya eres culto. Pero claro, eso es una barbaridad. El lenguaje da muchas pistas, ¿no? de la situación en la que uno vive, ¿no? No escucharéis en centros escolares, pues, vamos, es rarísimo, y expresiones como ser virtuoso en algo. Se utiliza más ser competente, que por cierto, viene más bien del área de la economía, claro, que encaja perfectamente también esto, claro, con unos determinados fines económicos a distinta escala y a distinto ritmo, ¿no? Pero bueno, esta tradición más clásica del dominio, por supuesto, de una habilidad que requiere una disciplina, una técnica y unos conocimientos, unos contenidos, eso es lo que se ha trivializado, desde luego, es lo que se ha abandonado. Bien, pues estamos ya cumpliendo el tiempo previsto, Manuel, y entonces pues, la última pregunta o sugerencia es ¿qué balance harías tú en la filosofía de Gustavo Bueno? ¿Qué balance positivo y negativo, así en términos generales? ¿Qué aconsejarías a los miembros del materialismo filosófico, ¿no? que están haciendo también muchos vídeos? No paran de hacer vídeos. Bueno, a mí no me gusta tampoco dar consejos, ¿no? Porque, bueno, tampoco soy realista y sé que lo que ocurre por mi familiaridad con la historia de la filosofía y lo que pasa con los grandes filósofos y cómo aparecen escuelas, cómo aparecen sectas, cómo unos no discuten con otros. Esto no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, para mí Gustavo Bueno es uno de los grandes filósofos europeos, pero en España, por ejemplo, la segunda mitad del siglo XX es indiscutible a mi juicio que es la figura más descollante, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que tenemos la gran suerte de haber tenido una especie de un Kant que nos hacía falta en España porque claro, el Kant dio de comer a mucha gente después, ¿no? Todo lo que viene después es gracias a Kant en gran parte, aunque hay precedentes en Leibniz y tal, pero en la filosofía española habíamos tenido un precedente muy brillante que era Spinoza, pero que fue inasimilable, así como Leibniz o Descartes pudieron ser fácilmente asimilados en la época por Malebranche. Descartes lo cristianiza, lo hace, o Leibniz, pues Wolf, ¿no? Sin embargo, Spinoza era ateo y era judío, entonces era panteísta, o si no quiere decir ateo, panteísta, entonces era lo peor que se podía ser, fue un maldito, ¿no? No podía ser asimilado por ningún país de Europa, ni por Francia, no era el problema de España, era un país... Los alemanes lo asimilan un poco y tenemos que agradecerles a Fichte, a Goethe, que descubren a Spinoza, Jacobi, Lessing sobre todo, ¿no? Y entonces... Para darle la vuelta, pero desde luego lo descubre. A Schelling lo llaman el Spinoza redivivo, lo llamaba... Federico Schlegel lo llamaba el Spinoza redivivo. Hegel llega a decir que nadie entenderá una palabra de su filosofía si no lee antes a Spinoza, ¿no? Entonces, claro, ahí lo ponen por las nubes, pasa de ser el maldito Spinoza al bendito, ¿no? Al bendito. Imagínate, Manuel, que hubiera dicho, no se entenderá nada de la filosofía alemana si no se lee antes al español este maldito de Spinoza. Pues sí. Si hubiera cambiado todo. Lo que pasa que Fichte, pues Spinoza para él es un contramodelo, es decir, es un dogmático, pero es interesante porque pone por dónde hay que ir, cómo es una estructura, les enseña la filosofía, ¿no? Cómo se debe filosofar. Y Schelling es quizás el que más aproxima, según lo conozco yo, y a mí me descubrió Schelling una forma de ver a Spinoza que no conocía, que yo lo llega a ver como un precedente de su propia filosofía y del evolucionismo, porque dice lo que hay que hacer con Spinoza es que es estático, hay que ponerlo en movimiento, ¿no? Y entonces, si lo pones en movimiento, los atributos no son paralelos, sino que primero está la naturaleza y luego el espíritu. Son como potencias. Y entonces,
Y luego Schelling, que pone como base de la filosofía la naturaleza, la naturfilosofía. Entonces ahí está una especie de vitalismo. Yo veo en Schelling como el precursor de Schopenhauer, Nietzsche, que Schopenhauer odiaba a Hegel, a tal, pero a Schelling lo respetaba. Incluso parece ser que tenía un criado que lo mandaba a las clases a tomar apuntes, según leí por ahí. Entonces, Schelling está en el origen del vitalismo, yo creo. Y por eso yo cuando hice la tesis, yo no decía que Schelling era materialista, como en el tribunal me dijo Alfonso García Suárez, ¿no? Dice, pero ¿usted qué dice? Que Schelling es materialista, es idealista. Pero no. Yo lo que hago es analizar la filosofía de Schelling desde un sistema materialista. Y entonces a ver lo que se puede decir. Se pueden decir cosas nuevas que no dicen otros. No es el caso de Vidal. Vidal, por ejemplo, cuando analiza a Spinoza, Vidal dice que Spinoza es materialista. Ahí, claro, es polémico, porque hay otros que dicen que no, tal. En mi caso no era así. En el prólogo del libro lo digo. Yo ya tomo cuidado. Digo, no, yo no estoy diciendo que Schelling sea. Ahora lo digo después. Con el tiempo yo creo que Schelling no es idealista tampoco, en el sentido... Es un idealismo raro, que en el fondo es un naturalismo. Entonces ahí salen pues toda la biología y todo esto que estaba entonces explotando en Alemania. Schelling la conocía mejor que Fichte. Y yo creo que Schelling, y de hecho Schelling admite la teoría de la evolución que viene después. Que es posible, admite la posibilidad. Hegel no, Hegel dice que no es evolución, que es una transformación lógica. No. Entonces, en ese sentido, para mí Schelling, los alemanes fueron importantes porque descubren a Spinoza. Claro, pero después el descubrimiento de Spinoza fue también por los soviéticos, por el marxismo, ¿no? Que es cuando Spinoza pasa a ser no un contramodelo, sino para los historiadores soviéticos como Deborin, empieza a decir, pues es que es ateo, como somos nosotros, es materialista, pues claro, fetén. Lo que pasa es Bars en El Capital, en la edición, creo que es en la segunda edición inglesa, donde cita explícitamente a Spinoza, recuperándolo para al mismo tiempo recuperar a Hegel, pero utilizando la famosa fórmula de darle la vuelta. Pero Marx no decía que Spinoza era materialista. En la Sagrada Familia, Marx dice que Spinoza es un romántico, que el materialismo viene de los ingleses, de Boyle, de los científicos ingleses y después del materialismo francés, ¿no? Marx se liga más. Sin embargo, los soviéticos, contra Marx, dicen que Spinoza es materialista. Entonces, claro, ahí hay una discusión dentro del marxismo, si es materialista o no. Yo creo que Spinoza, a mi juicio final, no es propiamente, es un materialismo muy raro, no es propiamente materialista. Yo lo veo como un vitalista, porque Schelling, por ejemplo, dice, ¿qué pasa con Spinoza? Que dice que es una sustancia que es a las vez dos cosas opuestas, que son dos atributos, pensamiento y extensión, pero pensamiento y extensión son opuestos. Entonces es una identidad de los opuestos. Entonces, Schelling saca la idea de que en Spinoza el fundamento, y de ahí sale la idea de la filosofía de identidad, que es una identidad de opuestos, y entonces, claro, se podía hacer una visión biológica también, porque Spinoza decía, hay infinitos atributos, pero de hecho son dos. Entonces, como son dos, no tres, porque, claro, Vidal empezó a buscar la posibilidad de un tercer atributo. Yo eso lo veo más claro en Malebranche. El padre Malebranche, cuando introduce la extensión inteligible, eso es M3. Claramente, vamos, ahí es el pensamiento de Dios antes de la creación, el plano con que hizo el mundo, eso es M3. Pero en Spinoza hay pensamiento en Dios, pero no lo distingue muy bien de pensamiento humano. Y de hecho hay dos atributos. Si Spinoza hubiese dicho, hay tres atributos, chapó, pero claro, ahí está la dificultad de la tesis de Vidal y de las ideas de Bueno sobre esto, que era. Entonces, claro, yo interpreté esto de otra manera, que la sustancia de Spinoza tiene más que ver con la vida, porque es como una sustancia biológica, un ser vivo siempre es una parte que es pensamiento y otra extensión. Y están indivisiblemente unidas. Entonces, se podía ver ahí en la sustancia de Spinoza el anticipo de lo que será el vitalismo, ¿no? El fundamento. Es una interpretación complicada, claro, porque... Sí, bueno, lo que o sea, yo creo que tiene un punto de anacronismo, quizá. Lo digo porque en el marco conceptual en el que se mueve Spinoza cabría más bien de un fisicalismo o de un mecanicismo estricto y de un determinismo necesario cerrado.
Sí, el vitarismo empieza mejor con Leibniz. Leibniz es el que hace creo que saca esa lectura de Spinoza, Leibniz, porque Leibniz dice, Spinoza tiene razón, la sustancia es esencial. Sí. Lo que pasa es que no hay una sustancia, hay muchas. Claro, porque lo que introduce es Leibniz es precisamente lo que Spinoza se encarga de borrar de raíz, que es la teleología. Pero estaría ahí implícito, a lo mejor, ¿no? Que Spinoza lo reprime, pero porque Leibniz debe muchísimo a Spinoza. O sea, Leibniz mismo... Si hacemos referencia a las causas finales, yo creo que no. O sea, la teleología, Spinoza, yo creo que es una de las premisas del sistema de Spinoza, es el barrido de las finalidades. Ya, pero las causas finales fueron recuperadas por Kant como causalidad interna. Sí, claro, lo que critica Spinoza es la causalidad externa, esa de que Dios puede crear los renos para... Eso Kant tampoco lo admite, ni hoy la biología, ni nada. Pero sí se admite en la biología, hoy y Spinoza podría ver ahí que él lo que critica es la causalidad externa, pero la interna estaría... No hubiese dicho nada. Es Kant el que lo descubre. Manuel, te falta responder a la pregunta a lo mejor más complicada, esa del balance que salvarías de la filosofía de Bueno en concreto, que siempre está en toda tu obra, ¿eh? Siempre está reconociendo su valía, pero también hay algunas críticas, esas críticas sin más, por ejemplo, el dogmatismo, que a veces critica, por ejemplo, Xavier Blanco, ¿no? En su ensayo antimaterialista. Sí. Bueno, sí. Blanco se apoya en muchas ideas mías y la verdad es que hay que distinguir la persona de Bueno y la obra, ¿no? La persona yo lo conocí personalmente y Bueno es como toda persona, tiene sus grandes virtudes y tiene defectos también. Hay gente que no le ve defectos. Bueno era un hombre muy autoritario, incluso despótico. Por su forma de ser, a mí me recuerda a Unamuno, a veces montaban cólera inesperadamente, a los 4 minutos le pasaba y estaba... La personalidad es la personalidad, es un carácter colérico, como otro, pues Kant tenía un carácter distinto, era más bien un flemático, ¿no? Siempre se mantenía, Spinoza, dice Spinoza, nunca estoy ni muy contento ni muy triste, ¿no? Es un flemático, pero un colérico, bueno, tiene esos rasgos personales que luego también tuvo la necesidad por su trabajo, de rodearse de una gente de unos secretarios o tal, como su hijo, lo que sea, no podía prescindir de ellos, ¿no? Entonces, claro, ahí se impone quien organiza la escuela después, una vez que Gustavito, como lo llamamos, el hijo de Bueno, Gustavo Junior, como lo llamaba Lasso, Gustavo Senior, pues organiza la escuela, pero ya, Bueno, ya está en otro, no se entera muy bien de lo que pasa. Entonces, la organización de la escuela yo creo que bueno, tampoco a mí tampoco me sorprendió, la verdad. Yo me di cuenta en un momento que que no podía permanecer dentro de la escuela porque aquello no era lo que buscaban. Lo que buscaban era la propaganda, la necesidad de extenderse, porque Oviedo, claro, como decía Fernando Savater, Oviedo era la peña de la identidad sintética, ¿no? Decía, estábamos como aislados en un castillo, enemigos por todas partes, entonces había una sensación de que había que luchar contra el enemigo, ¿no? Entonces todo el mundo, había unas paranoias, este es un infiltrado, este es un espía. Entonces la escuela adquirió un carácter, quizá por necesidad, muy cerrado y muy dogmático y bueno, hoy pues mientras estaba Bueno, pues podía moderarse a lo mejor, porque a veces cuando había conflictos, pues Bueno tampoco era astuto, no era tampoco idiota, ¿no? Sabía muy bien a veces cuando tenía que... Pero se hizo un tipo de escuela en la que no se buscaba, digamos, una especie de ¿cómo se llama?, de meritocracia, ¿no? De poner a los mejores discípulos, tal, ¿no? Se buscaba gente que se dedicase a difundir. Entonces, para eso, pues había muchos muy buenos discípulos de Bueno salieron disparados en estas crisis que hubo. Eso suele pasar, tampoco es que sea una cosa inédita. Entonces, la escuela, la fundación, que después se convierte en la fundación, la escuela en principio
una desgracia que hubo es que no se pudo extender en la institución universitaria, porque algunos conseguimos entrar titulares, algunos catedráticos, pero en el momento que se produjo después de la transición en que el PSOE empieza a ocupar el poder, pues se frenó. Desde Madrid no, estábamos vetados, ¿no? Entonces la escuela no se pudo desarrollar. Se acabó desarrollando en Internet, que es más libre, ¿no? Hoy la escuela realmente se desarrolla en Internet. Entonces, ¿qué queda la fundación? Cuando la fundación, que también la fundación a Bueno le ató, porque es una concesión que tuvo la suerte de un alcalde de Oviedo del PP que como Lorenzo de Médicis, ¿no? Gabino de Lorenzo se llama. Se pone ahí una fundación, un palacete y es con dinero público y tal. Claro, ¿cuál es el precio? Cuando te dan un premio, los premios obligan, ¿no? Es decir, que Bueno no podía criticar al PP, ¿no? Y muchas veces cuando dice, habla muy bien de Rajoy, hombre, hay que ser astuto, ¿cómo va a criticar a Rajoy? Si es el único que le está apoyando, el PSOE no, todo lo contrario, hoy Podemos debe que también quiere enterrarle todo esto. Entonces, claro, hay unas necesidades que se ven, se puede entender. Entonces, lo que da la Fundación hoy, lo que están haciendo es reeditar las obras de Bueno, esa labor es muy importante. Ahora, yo critico una cosa de la Fundación, es que al estar con dinero público, ellos mismos dicen que quieren fomentar la filosofía española en general. Entonces, ¿qué hacen? Pues que no fomentan la filosofía, fomentan a sus amigos, al otro, al conocido, a este lo vetan, a este no. Entonces, esa labor que hacen me parece, si fuera una institución privada, yo en mi casa entra quien me da la gana. Usted ya puede publicar lo que quiera, a mí esto no me gusta, pero mis libros, por ejemplo, yo en la fundación figuro primera época, que es el libro sobre Schelling y tal. Segunda época. No, ni una palabra. Eso no está bien. No está he publicado bien, casi 10 libros. Podrían haber hablado de alguna, aunque hablen mal, que hablen mal, claro. Que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? es lo mismo, pero no hablan. Es lo mismo que me pasó a mí con el librito que saqué, Realismo Liberal, también basado en obras de Bueno, con alguna crítica pequeña, o recientemente en Estromática, que también es cosa reciente mía, a diferencia a la fenomenología de la estromática de Urbina, pues tampoco me han llamado todavía. Y así, es censurable, eso es lo que llama la atención. Es censurable porque es una institución con dinero público. Entonces claro. Debían de tener más cuidado con estas cosas. Si fuese una institución puramente privada, pues yo me lo guiso, yo me lo como. Pero en este caso no es así. En mi caso, yo es que no soy un desconocido para ellos. Si dijeran, hombre, es que yo no conozco la obra de este señor, no soy un desconocido. Entonces hay una especie de conspiración de silencio, que es muy feo eso. Y a la larga eso les va a perjudicar, porque claro, pues no, a la larga las cosas van saliendo y quedan mal. Pero en fin, ya el daño está hecho, ¿no? Son muchos años, tienen una tendencia a establecer, como pasa con algunos discípulos todavía, que un poco que se salgan de las teorías ya pues, sufren unos ataques bestiales. Entonces aquí el problema es... Dímelo a mí. Sí, y luego el problema es que aquí en España casi todo el mundo quiere salir en la foto, ¿no? Entonces tenga algo que decir o no. Entonces, claro, serían los responsables los que tendrían que seleccionar. Este tío no tiene nada que decir, este sí, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo sale. Entonces, con aquella frase que se le atribuye a Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto. Eso. Entonces, hoy lo que veo yo en España es que los poderes culturales están en manos de una gente demasiado sectaria y demasiado interesada y que utilizan estas cosas, ¿no? Te amenazan, si tú no eres servil, no sales en la foto. Claro, menos mal que aparece Internet y ahora salimos todos en la foto. Aunque sea por otros medios, pero hasta ahora era imposible porque ya no digo los grandes medios, las grandes televisiones, que eso ya se está viendo cómo están completamente pues inclinadas a una posición, no están abiertas, ¿no? Pero que pase son los grandes medios políticos, vale. Pero en instituciones culturales que además ayer mismo estaban en la oposición, hoy que llegan al poder y vuelven a hacer lo mismo, pues pasa como con los políticos, que dice, si votas esto y luego haces lo contrario.
Entonces, yo la fundación, pues bueno, tampoco tengo más interés en esto porque yo soy realista y veo que esto tampoco va a cambiar mucho. Es así. Lo que tenemos que hacer, los que creemos en otras cosas, seguir trabajando, ¿no? Y tener constancia y publicar. Yo, por ejemplo, pues tuve que autopublicarme libros, pero es que eso lo hizo Gustavo Bueno también, ¿eh? Gustavo Bueno se creó su propia editorial, Pentalfa. Si no, no le publicaban en Madrid, le publicaron algún libro y entonces yo pensé en crearme una editorial, pero cuando apareció todo estos métodos, dije, no hace falta, si los publicas. Claro. Y entonces me dediqué a aprender ya cómo se hacía un libro, hice hasta las portadas y eso lo hago yo. Si esa es una revolución mediática que hoy día es que supone el fin del monopolio del editor. El editor español en general son realmente muy crueles, porque al famoso sí, el que el famoso vende, le pagan, pero al que no se preocupan de él para nada. Ni te dicen cuántos libros llevas vendidos, ni te pagan, por supuesto, lo que te tienen que pagar. Yo mi experiencia con los editores, a pesar de que yo podía publicar en editoriales, claro, pagando, como hace mucha gente, hay gente que le dan subvenciones del CSIC, estatales o tal, y les pagan los libros. Yo no tenía acceso a las subvenciones, porque al estar en el grupo de Bueno, pues no tenía. Entonces podía pagarme de mi bolsillo los libros. Pero, ¿qué pasa? Que luego tampoco te promocionan ni nada, no sabes. Entonces, cuando aparece este sistema de ediciones que hay ahora, de autoedición, no lo dudo de ni un momento. Yo necesito estos libros para los cursos que estoy dando. Sobre todo mis libros van dirigidos a los alumnos y a los profesores, porque no son libros muy académicos estos. No son libros como una novela, no puedes, o un libro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me hice yo las ediciones y bueno, pues lo importante es que pasa el tiempo y si no hubiese publicado porque estuviese esperando que me llamase me diese una subvención, pues no hubiese hecho esta obra. Y los años pasan, ¿eh? Y entonces hay que hacer. Por eso yo lo que digo es que el que tenga una idea y que trabaje en ella, ¿no? Que es lo que hay que acostumbrarse en España a pensar libremente, que es la asignatura pendiente que tenemos, y no estar con situaciones de tradiciones inquisitoriales o con inercias inquisitoriales que todavía algunos creen que pueden seguir manteniendo. Y eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Que haya constancia, y que se ve que ahora se están abriendo espacios de libertad que no había antes, ¿no? Y las palabras, la verdad, cuando se investiga algo en serio, queda, ¿eh? Es algo que es difícil de tirar abajo. Muy bien. José Sánchez Tortosa, y ya nos despedimos pasamos la palabra de nuevo a Manuel y ya nos despedimos. José. Bueno, pues nada, yo obviamente estoy fuera de este núcleo duro, de ese núcleo duro. Sí, yo por supuesto tengo relación con los miembros integrantes de la fundación, pero bueno, mi relación es bastante, digamos, de cierta lejanía. He hecho cosas con ellos, evidentemente, y no soy un profundo conocedor al detalle de la obra de Gustavo Bueno, pero desde luego, sobre todo, lo que más relación tenía con mis investigaciones, pues ha sido de enorme provecho para mí. Y a mí lo que me interesa, obviamente, pues es la filosofía, el pensamiento en marcha, la batalla crítica y dialéctica, que hoy día es urgente en muchos campos por la estupidificación crónica a la que parecemos abocados en la sociedad actual, y ahí cualquier arsenal de batalla conceptual y teórica, pues que sea fértil y provechoso, pues es bienvenido. Y sin más confesión, como decía Aristóteles de Platón, que amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, claro. Y eso es lo que debe animar, yo creo, al pensamiento español y, por supuesto, en filosófico en general, aunque es cierto que los tiempos por todas esas cuestiones son duros, ¿no? Son difíciles. Y hablando de verdad en filosofía, pues tiene la palabra Manuel Fernández Lorenzo sobre la verdad de su pensamiento hábil. Y ya así terminamos.
Bueno, yo te agradezco mucho tu invitación para poder divulgar estas obras, porque ya digo que una de las cosas que yo eché de menos fue que esta capacidad de acceso a los medios y solamente algunos amigos cercanos, alumnos seguían mis obras, ¿no? Entonces yo lo único que digo es que, bueno, pues mi obra está ahí, pues por lo menos que le interese que la lea, o que la discuta o que la critique, pero lo peor es la conspiración del silencio, ¿no? Es decir, no podemos seguir en una España de este tipo, ¿no? Y si no, y precisamente en la cuestión de la filosofía yo creo que es fundamental para salir del atasco en el que estamos, político, de este nivel tan bajo que hay, y por eso hay que luchar porque la filosofía, una filosofía seria, ¿no? se vaya imponiendo otra vez, porque la están intentando quitar de bachillerato, de tal, que se vaya imponiendo para las generaciones sucesivas, ¿no? Que es la única forma de que España realmente se pueda modernizar, porque tenemos la casa a media hacer, ¿no? Yo no creo que España esté como siglo XIX o tal, que somos ya un país industrial, ¿no? Hubo una serie de cambios, pero estamos un poco atascados, ¿no? Porque las cosas desde la transición se torcieron, empezaron muy bien, pero están torcidas y ahí estamos en una crisis tremenda. Y creo que, por lo que veo, yo escribía artículos también de opinión, procuré tener acceso a periódicos, pero es difícil que te dejen escribir. Entonces, pero estuve 2 o 3 años o más escribiendo. Algunos diagnósticos, como otros, acertamos en lo que pasaba, como el asunto de Cataluña, donde iba, ni caso nos hacían. Pero lo que dejé de publicar hace 1 año o 2, no solamente por esto del COVID, sino porque creo que es como predicar en el desierto. Es decir, yo expuse tesis de Ortega, por ejemplo, que considero que tiene mucho que decir todo esto de las autonomías, pero la gente solo se queda con la frase de Ortega de que hay que conllevarlo, pero no leen los textos de Ortega, lo que entiende por un Estado, no los leen. Yo los puse clarito en artículos y sé que fueron leídos, porque dijeron, bueno, es que a ti no te lee nadie, pero claro, voy a internet, sabemos la gente que te lee. Y en muchos artículos en algún periódico como El Español, pues me llegaban informes de que eran bastante leídos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay gente que están discutiendo de esto que lo leen, pero es como si fueran impermeables. Es decir, no, porque podían decir, bueno, vamos a suprimir las autonomías, pero cuidado, porque Ortega, como dice este señor, que nos lo recordó, aunque nosotros no lo veamos, pues nada, ¿por qué no te cita? Porque a lo mejor creen que te van a hacer publicidad y no te quieren. Entonces, llegar a la conclusión de que mi imagen ahora es muy pesimista del país, de las cuestiones intelectuales. Entonces, quizás un núcleo más pequeño tenemos que intentar continuar esto de alguna manera, sabiendo que el ambiente es adverso, ¿no? Pero la filosofía, evidentemente, creo que es lo que le falta a España. Como decía Eugenio Trías, hay 2 asignaturas pendientes que tiene la cultura española. Una es la filosofía moderna, una filosofía nueva, no que sea la moderna, una filosofía nueva. Y la ciencia, decía, el atraso científico. El atraso científico, en parte, se fue quitando, aunque tuvimos la mala suerte de que empezó la época de la Big Science y que la ciencia hoy depende ya no de la universidad, sino de la NASA, de instituciones grandes farmacéuticas, y España no tiene grandes farmacéuticas, no tiene. Entonces, claro, en la ciencia estamos ahí colgados, ¿no? Pero la filosofía, yo creo que tenemos más suerte porque una de las cosas que tiene la filosofía es que no necesitas no necesitas grandes apoyos económicos. Puedes investigar eso que decía Kant, ¿no? La filosofía no depende del gobierno, pero y por tanto no tiene tanto poder social como la ciencia o la teología, decía Kant, pero tiene como contrapartida la cuestión de que es libre y podemos pensar lo que somos más libres y somos los verdaderamente críticos, que podemos ser críticos. Y esa es la función que tiene la filosofía, de buscar la verdad, ¿no? Y decir la verdad cuando lo conoce. Como decía Fichte, ser sacerdotes de la verdad, no del poder de este o del otro. Esta es la función filosófica que en España, esto está empezando en el siglo XX, porque no hubo esta tradición. En Francia sí la hubo, con Voltaire, con todo esto, en Alemania, en España no la había.
en el siglo XX aparece la posibilidad de crear una filosofía, pues es lo que tenemos que continuar. Y con esto es nuestra colaboración a la marcha del país y no es otra. Pues muy bien, pues aquí Manuel ten la plena seguridad que aquí vamos a seguir ese criterio que acaba de decir de libertad y de pensamiento libre. Yo creo que José Sánchez Tortosa también está de acuerdo en eso. Y esta es una casa abierta para ti y para todo pensamiento libre, también para tus discípulos y para todos, también para el núcleo duro del materialismo filosófico. Muy bien, pues muy buenas tardes y espero que haya sido de su gusto a los que nos vean. Pues les repito los 3 libros: Introducción al pensamiento hábil, Pensar con las manos y La razón manual. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias, Manuel y José. Vale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. No desconectéis.